Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas a todos, acá estamos otro episodio de Palo Salva y como siempre acá, Mariano Cornado que les habla y mi amigo ahí que está saboreando un buen mate, recién levantado la siesta, que ahora últimamente te agarro siempre levantado la siesta cuando grabamos. Cristian Tonche, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Mariano, buenas tardes amigos, gente conocida, no conocida, gente que siempre nos acompaña, un placer volver a verte, Corny. Obviamente le hacemos saber a las personas de que nada, por diferentes motivos prioritarios decidimos hacerlo a esta hora y un día en concreto, y justo me agarra el día en que provengo de la siestita chaqueña. Hoy tenés el ojo más abierto, hay día que te agarré con los ojos con la gaña, chiquito. Hay días que parecía Rocky Balboa 4, ¿viste? Uy, te habían agarrado fuerte. Y bueno, le contamos, estoy un poco ronco, Chaco, que le contamos a la gente, nos pusimos a hablar en general de cosas y se alargó la catarsis previa a Palo Salva. Hay cosas que bueno, la gente que nos escucha, que nada, que se pierden de cosas extraordinarias que suceden previos a grabar los episodios, que nada, como decía Mariano, utilizamos un tiempo ahí, un poco tiempo de catarsis entre los dos y lo hemos aprovechado bien. Ahí está. Bueno, Cristian Tiva, hoy tenemos un invitado que nos va a llevar a recorrer un poquito la Argentina. Y hablando de Argentina, Chaquito, vos que jugaste, sos de Chaco, jugaste mucho en el ascenso. ¿Qué lugares del interior te gustaron más? ¿Ir a jugar o qué estadio? ¿Qué provincia? Contanos un poquito. Siempre me voy a quedar en el mítico estadio del Globito Correntino, Huracán de Corrientes. Ahí donde hacíamos local en los torneos federales en aquel entonces, ahí jugábamos en la mítica cancha de Huracán de Corrientes. Y luego obviamente hemos ido a jugar por ahí por el interior, hemos ido a Paraná, en una ocasión habíamos perdido una siguiente fase de ascenso, ¿Con quién justamente en jugaron Paraná. ahí en Paraná? Con exactamente. Que ahora está jugando, está en Nacional B, pero está jugando en la Libertadores. Exactamente. Hemos perdido 1-0 allí. Habíamos empatado la ida allí en Corrientes 0-0. Y ahí nos ganaron por un gol. Estaba la cancha un poco complicada y nos habían hecho un gol. Y bueno, ahí habíamos perdido 1-0. Y justamente lo recuerdo porque fue una circunstancia complicada. El club venía de no pagar y nosotros teníamos la ilusión de seguir adelante. Y el grupo venía haciendo un esfuerzo muy grande, muy lindo y pasando de fase. Teníamos un grupo muy bueno, buenos futbolistas. Y nada, habíamos llegado ahí. Es más, se había hecho difícil a Patronato inclusive. Y nada, recuerdo por esas anécdotas. ¿Jugaste el federal que les toca ir por todos lados? Sí. ¿Les tocó ir al sur alguna vez o no? Más para el... No me tocó ir al sur. No, justo nos agarró la zona litoral, la del norte. ¿Y cuánto, un viajecito ahí, no sé, el viaje más largo que hacían, cuánto le metían? Y tranquilamente hacíamos entre 8 y 10 horas de ida y teníamos obviamente, hacíamos parada, entre que parabas 1 o 2 veces, tus 11 horas hacías tranquilamente de ida y luego de vuelta. Llegaba flojito para el partido, Chaquín. Y sí, algunas vueltas recuerdo los compañeros que se hacían y más cuando volvíamos de ganar, de pasar de fase, se hacían el cascarudo, el famoso cascarudo se hacían los muchachos. Se ¿Qué es compraban eso? un par de cerveza, no, era cerveza y le echaban jugo de naranja o de algo así,
un cascarudo. O Coca-Cola, me acuerdo, era Coca-Cola, le echaban vino tinto, algo así, cortaban, cortaban la 8 horas de botella. viaje con el cascarudo, che. Imagínate cómo llevan a corriente los muchachos. Ay, papá. Los ojos cruzados, tenían más cruzados que... Así que nada, pero no, la pasaba muy bien, nos reíamos mucho. Eran momentos lindos que uno los guarda. A mí, vos sabés que no me tocó jugar tanto en el interior, pero bueno, cuando fui, bueno, ahí la zona también, bueno, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, Córdoba, un poco también. Pero a mí cuando me tocó jugar en Rosario Central, la inferiores, iba mucho a la cancha. Y ahora últimamente he ido a la cancha Newell y en Rosario, qué lindo que se vive el fútbol, ¿eh? La verdad que El los dos clásico equipos, ¿viste? Rosarín. Central Sí. y Newell, qué locura que se vive pero impresionante la pasión. Yo me acuerdo, yo soy hincha Boca, pero me acuerdo que iba a la cancha, che, y era una cosa impresionante. Cuando ingresaba al Sí, equipo, ¿no? Una locura, una locura. Tremendo. no estuve in situ, pero lo pude haber visto y obviamente verlo, cómo la gente desde la pasión se presta a la fiesta que hay, porque obviamente es una fiesta y como siempre muchas veces he dicho, a partir de ahí hay una línea muy fina que la gente de la pasión ya pasa a la violencia, ¿viste? Pero es muy lindo lo que se vive ese clásico. Así que bueno, Joaquín, vamos a ir ahí con Guido, que nos va a llevar ahí a dar una vueltita, nos va a contar un poquito de historia. Así que vamos y charlamos con él. Hoy sería un episodio para los salvaventureros entonces. Sí, el turismo modesto, como Exactamente. Vámonos. Estás escuchando Palo Salva. Ciao Napoletani, sono qui con voi, sono molto felice di essere con voi in questo momento. Io so sinceramente che l'amicizia e tutto quello che abbiamo fatto in Napoli lo sappiamo i napoletani e io. Sappiamo tutti noi che abbiamo fatto tutto contro tutti e questo non si può cancellare, questo non si cancella, per quello tutto quello che dicano di me sui napoletani non darle retta, perché io con voi sarò sempre, sempre lo stesso Diego il napoletano. Un bacio per tutta Napoli. Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornavo. bueno, ya estamos acá listos en otro Palo Salva y hoy, Cristian, vamos a estar viajando un poquito, así que presente nomás. Para la gente que nos está escuchando, para los amigos, la familia, como siempre, nos vamos a Argentina. Ahora mismo se encuentra en su domicilio. Lo vamos a presentar a Guido Rodríguez, tiene 32 años, ha nacido en Villa Devoto, Buenos Aires. Y Guido, bueno, además de viajero por los diferentes puntos de Argentina, tuvo un pasado en el fútbol plata. Guido, buenas tardes aquí en España, un placer saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Palo Salva. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, Guido, primero con todo, contanos, a ver, dónde estás en este momento, dónde te encontrás. Ahora, en este momento, estoy en Exaltación de la Cruz, pero yo vivo en Devoto y soy de Devoto, en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ahora me encuentro en el partido de Exaltación de la Cruz, que queda a 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires. Y voy a hacer una corrección, ya tengo 33 años. Cumplí Bien. hace poco. Sí, sí. Excelente. Y bueno, Guido, contale un poco a la gente de qué se trata todo lo que haces, tus viajes, los recorridos por Argentina. Contale un poquito para que se enteren en qué consiste todo lo que haces. Bueno, yo viajo por Argentina hace más de 10 años, pero hace 5 años que tengo el motorhome, que gracias a eso me da la libertad de poder frenar en un montón de lugares donde no hay hospedajes o no hay
alojamientos, que son estos pueblos que son los que visito, pueblos de menos de 1000 habitantes, esa es un poco la idea, y lugares no tan turísticos de Argentina. Y viajo acompañado con mis perros, mis 3 perros, Timón, Pumba y Barú, así que voy generando contenido en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube, sobre viajes por Argentina, de esta manera, ¿no? En motorhome y con los perros. ¿Y siempre viajaste en motorhome o lo hiciste antes de otra forma? ¿Cómo iniciaste, digamos? Antes viajaba lo que es más micro y a dedo. Hice 7 provincias a dedo. Y bueno, y también hice un viaje en bicicleta cargada, ¿no? Con las alforjas y por los 7 lagos, frenando una noche en cada lago, acampando. Y en ese momento frenaba más en lo que es hostel y lo que es camping. Y ya hace 5 años que estoy con el motorhome. Y bueno, eso sí, me da la libertad de poder frenar en cualquier lugar, no solo en pequeños pueblos, sino también en frente a la playa, en un bosque, en lugares remotos, frente a un lago en la Patagonia. Te da esa libertad de poder despertarte en el lugar que quieras. Guido, ¿pasaste alguna situación así un poco, no sé si llamarle traumática, un poco de miedo, alguna anécdota que tengas un poco complicada sobre tus aventuras? Mirá, por suerte, algo que hago es pensar un poco dónde voy a frenar y dónde voy a pasar la noche. No arriesgo nunca ahí. Sé que en los pueblos yo estoy tranquilo, nunca tuve un hecho de inseguridad. De hecho, los pueblos es todo lo contrario. La gente deja las bicicletas sin candado, las puertas abiertas de las casas, las ventanas bajas de los autos. Y ya cuando entras al pueblo y ves esa tranquilidad, uno también ya se relaja y nunca tuve ninguna dificultad. Y frenando en cualquier lado, digamos, frente a un lago donde no hay nadie, por suerte, hasta el momento no tuve ninguna situación. La máxima situación, digamos, difícil es la temperatura, el frío o el calor, pero nada relacionado a la inseguridad. ¿Qué fue lo que te despertó esa pasión por los viajes? Tal vez la primera vez que lo hiciste, algo pasó. ¿Qué fue lo que te despertó, te inició las ganas de hacer lo que haces hoy? El primer viaje, yo viajo solo. El primer viaje que hago solo es más o menos hace 11, 12 años, al norte. Y ahí dije, me gusta esto de viajar, de conocer gente, conocer lugares nuevos. Encima, estar solo te hace, primero, hablar con un montón de gente que no conoces, y tal vez cuando uno viaja en pareja o con amigos, se queda en su tribu, digamos, y no sale a charlar con locales o con gente que también está viajando. Y bueno, viajar solo te abre más la cabeza desde ese lado y también te hace saber mucho más del lugar a donde vas. Porque uno tiene que averiguar todo, de dónde tomarse el bondi, desde dónde vas a parar a dormir, y capaz estando con otro uno descansa algunas cosas. Y bueno, desde ese primer viaje que dije, no, de ahora en más voy a seguir viajando solo, seguir sin repetir lugares, digamos, yo nunca repito lugares, voy conociendo siempre otro lugar. De hecho, este año ahora llegué a la provincia 23, o sea, ya conozco todas las provincias de Argentina, porque también me gusta eso de no repetir lugares. Por lo menos, mientras siga teniendo Argentina por recorrer, voy a seguir descubriendo nuevos lugares, nuevos pueblos. Y bueno, nada, desde que empecé ahí no terminé cortando nunca el hecho de viajar. Hace enero 2022 que me empecé a financiar viajando, y ya ahora pasa a formar parte de mi vida, digamos, entre comillas, 24 horas, porque empiezo, ya vivo de esto, digamos, entonces hay un poco más de tiempo y, si querés, más profesionalismo en lo que intento hacer, que antes, que era más para aprender y para viajar y todas las cosas lindas que tiene viajar.
Guido, te quería preguntar de las provincias o los puntos que te has detenido, pueblitos, ¿cuál fue el lugar que más te marcó o que más te haya llamado la atención por alguna situación o algo que te haya parecido interesante? Hay dos provincias que me llamaron la atención. Una es San Juan, la encontré con una, digamos, diversidad de paisajes y lugares recorriendo no tantos kilómetros y el paisaje cambia, es totalmente otro. De repente tenés un río, de repente tenés eh, montañas, mucha vegetación. Me encantó San Juan. Y la otra provincia que me llamó la atención es Formosa, porque no es nada conocida y me encontré, bueno, forma parte del litoral, muchas palmeras, mucho verde. Está lo que es Bañado de la Estrella, que es el segundo humedal más grande de Argentina. Tiene un Parque Nacional Formosa, tiene, o no sé si se llama Reserva Natural Formosa, un Parque Nacional Río Pilcomayo, también muy lindo para visitar. Y es una provincia de la que en general muchos argentinos no conocen y obviamente tiene mucha falta mucha infraestructura turística, pero a nivel naturaleza, si uno quiere explorar, me pareció hermosa. Y Guido, ¿qué es lo que más te atrae más allá de viajar, de ir a pueblos pequeños que tengan menos de 1000 habitantes? ¿Qué es lo que más te llama la atención o lo que te hace ir a recorrer ese tipo de lugares? Y un poco entre la naturaleza, respirar aire puro, la tranquilidad que se vive. Por ejemplo, la bocina solo es para saludar a un vecino. Digamos, en la ciudad estás acostumbrado a escuchar la bocina por tránsito y ahí no, ahí la bocina solo sirve para saludar. La gente se saluda. En los pueblos, entras a un almacén o en la calle, a mí me saludan si yo no soy del pueblo. La gente, nadie está apurado, digamos, uno, a diferencia, ¿no? En la ciudad que van corriendo y nadie se saluda con el otro, no se ven, y acá es otra realidad, y a pocos kilómetros de grandes ciudades, pero, pero se vive de otra manera y eso a mí lo que me gusta, porque yo freno con el motorhome, con los perros, están ahí corriendo, hay mucho espacio verde y bueno, disfruto un poco toda esa calma. Las siestas, Guido, me imagino, eso innegociable debe ser. No, ahí ya sé que de 2 a 5 más o menos, está todo cerrado, no hay nadie caminando por la calle, ya ahí se duerme la siesta. Guido, me decías antes, fuera de aire, que habías pasado por fuera de mi ciudad natal, Saspeña, Chaco, venías de Montequemado, ¿no? Me decías, Así seguramente es. cuando habrás ido para esos lugares de 2 a 5 y si habrás ido en alguna fecha un poco de calor, te habrás metido dentro de la motorhome a descansar, ¿no? Mucho calor en el Chaco. Sí, pero en ese viaje lo hice en septiembre, Ah, hace 4 años más o menos, en septiembre. Entonces el clima estaba bien. excelente, muy bien. Sí, pasé por Santiago del Estero, digamos, Monte Quemado, y ahí ya se cruza Chaco y pasé por Saspeña. Bien. Y Guido, además de Argentina, ¿has viajado por fuera de Argentina en otros lugares, en otros países? Sí, he viajado mucho por Latinoamérica. De hecho, el primer viaje que hago, que fue el que contaba al principio del norte argentino, hice 15 días en el norte y 15 días en Bolivia. Y después, bueno, hice otro viaje largo de 40 días en Colombia, recorriendo solo Colombia. Muchas veces la gente elige, si tiene 40 días, hacer 3 países o mismo con provincias en Argentina, hacer, bueno, 40 días es mucho, pero en 3 semanas uno elige 3 provincias y a mí me gusta conocer o ese país o esa provincia un tiempo más largo y quedarme ahí y conocerla a fondo. En Colombia me pasó eso, me quedé 40 días recorriendo y es enorme, es inmenso, que mismo decís, no llegás a recorrerla toda, pero bueno, te vas con una mejor imagen, una mirada más amplia de lo que es el país que recorriéndola
5 días y decir estuve en Colombia y no, ¿viste? Mucha gente capaz sí, conozco Colombia. No, pará, conocés Cartagena. Bueno, también estuve en Perú, estuve ahí 3 semanas, conozco Uruguay y un poquito Brasil, que Brasil me pasa que es como imposible recorrerlo todo. Entonces, me cuesta decir conozco Brasil porque no, conozco 3 ciudades, 4. Así que, bueno, Argentina pasa medio lo mismo. ¿Viste? Es muy difícil decir conozco Argentina siendo un país enorme. Guido, tenías un paso por el fútbol playa, ¿no? Con la selección argentina. Contanos un poco a la gente de qué se trataba, cómo fue esa experiencia. Así es, en 2016 entré en el seleccionado de fútbol playa. Hasta ese momento no había una liga de fútbol playa, sino más bien el seleccionado se conformaba por exfutbolistas, así que futbolistas del ascenso, futbolistas que hayan hecho inferiores por lo menos. Yo hice inferiores en Tigre, estuve en All Boys, pero eso, bueno, fue ya hace 2010, 2011, y después fue más amateur la cuestión que en 2016 entro a empezar a vivir lo que es este deporte, que es totalmente distinto al fútbol. Digamos, fútbol playa, por más que se juegue con una pelota, que diga fútbol, y se hagan goles, es totalmente distinto. Es aprender a correr en la playa, a entender un poco cómo va a venir la pelota. No va a venir lisita y limpia, sino que ya sabes que redonda no va a venir. Y bueno, y en 2017 se hizo la eliminatoria y ahí fui convocado, que se convocan 12 jugadores. Y bueno, jugué en Paraguay la eliminatoria en 2017 y después, en marzo, cambió el técnico de la selección, no fui más convocado y seguí jugando unos años más en lo que empezó, que fue la liga de fútbol playa, la liga de clubes de fútbol playa, así que jugué unos años más ahí y después ya no juego más. ¿Y lo dejás por el tema de los viajes o por qué motivo dejaste jugar? No, más que nada lo dejo porque entre jugar la liga de fútbol playa y una liga de fútbol 11, digamos, de pasto, yo prefiero pasto. Por más que en pasto sea amateur, y la liga de fútbol playa también es amateur, pero jugás en clubes. Así que haciendo en ese balance entre o de pasto con amigos o fútbol playa, pero liga, prefiero en pasto. Yo disfruto jugar más en lo que es pasto que en playa. Ahora bien, si tengo esa posibilidad, o sea, como me pasó de fútbol playa selección, bueno, ahí es otra cosa. Dejo todo. Dejo todo y... ¿Y cómo se da la convocatoria, Guido? ¿Dónde te ven o cómo te contactan para que se dé la convocatoria? Ahí fue que el técnico, digamos, el técnico en ese momento había dirigido en distintas ligas y de ahí me conocía a mí y a otros futbolistas y así es como me convoca. Ya una vez, 2017, mediados, que empieza la liga de fútbol playa, a los técnicos se le hace más fácil porque tiene un montón de jugadores para ver todos los fines de semana. Pero bueno, hasta ese momento era más jugadores que ellos interpretaban que se podían adaptar a la playa, sabiendo jugar al fútbol, que se puedan adaptar a lo que es el fútbol playa. Y ahí es donde fui convocado. ¿Y qué es lo que cambia? ¿O en qué tuviste que adaptar tu juego o cambiar ciertas cosas para jugar en fútbol playa? ¿Cuál es la diferencia o qué cambia? Sí, lo primero para mí es jugar sin tanto lo que son reglas ni nada. Si tenés la posibilidad de hacerlo todos los días, 2 semanas de jugar fútbol playa y sin tanta información. Porque la información un poco te para, te nubla, no te deja aprender. Entonces jugar libremente. Y ahí vas un poco entendiendo cómo se juega. Y ahí sí, está bueno que saber las reglas, de pasarse al arquero, la puede tomar con la mano, que tiene
digamos, 4 segundos para volver a jugar, que después ya no la puede volver a tomar con la mano, entonces ya no se vuelve a pasársela al arquero, porque en playa dársela al arquero sin posibilidad de agarrarla con la mano es medio gol, porque se te puede frenar en un pozo, porque después empezás a aprender mucho de lo que es jugar por arriba, y también jugar por arriba y también bajar la pelota y pasarla como de puntín, porque si la pasás con el empeine o con el pie así Cucharita. más... Pase de Claro, cucharita. exactamente. Cucharita o puntín para que la pelota vaya al otro y no se te quede en un pozo. Y bueno, ahí vas aprendiendo muchas cosas de lo que es otro deporte. Y Guido, cuando vas a los pueblos, son pueblos de menos de 1000 habitantes, ¿ves clubes de fútbol? ¿Ves chicos jugando ahí en las calles, los terrenos? ¿Cómo es? ¿Qué te encontrás cuando vas a los pueblos esos? Bueno, en la mayoría de los pueblos hay clubes donde juegan la liga regional, en Provincia de Buenos Aires, tal vez la liga regional de ese municipio, y juegan varios pueblos, o sea, varios clubes de pueblos, que no necesariamente los jugadores de ese club del pueblo son del pueblo, sino que pueden llegar a jugar de pueblos vecinos. Y los chicos sí, lo que pasa mucho en los pueblos es que a la edad de 18, sí, cuando terminan el secundario se van a una ciudad. Entonces hay muchos niños y mucha gente mayor. Entonces en la calle se ven, sí, o en las plazas, más que en la calle, en la plaza se ven mucha gente de los chicos, 10, 12 años, jugando en las plazas, y después los clubes se ven menos porque tienen, no sé, capaz otros horarios o no se entrena tanto. Pero el juego amateur, la diversión de jugar al fútbol, sí, lo encuentro en la mayoría de las plazas, ahí en los pueblos. ¿Cómo es la reacción de la gente cuando te ve llegar? Pues yo me imagino, el pueblo así chiquito, no deben estar acostumbrados a ver gente de afuera venir. Entonces te ven a vos con la motorhome y ¿cuál es la reacción? ¿Que se acercan, te preguntan cosas? ¿Cómo es? Sí, es raro porque, como decía, busco lugares fuera del circuito turístico, entonces que están tal vez metidos a 20 kilómetros de una ruta provincial. Entonces llegar ahí o te perdiste, es alguien del pueblo o es algún loco como yo. No, la primera reacción en general no se acercan a ver, siguen haciendo su vida normal. Y, y después, sí, siempre se charla con algún vecino. A ver, la gente es mucho más cálida y bien predispuesta a ayudar. Eso se da mucho en los pueblos. También, si volvemos a lo que es la comparación con una ciudad, la gente es mucho más cálida en el pueblo. Y tal vez lo primero que hace es preguntarme si necesito algo. ¿Necesitas agua? ¿Necesitas esto? Y bueno, y ahí empiezo a charlar. Pero de movida de llegar y que vengan así a recibir, no se da, ¿viste? Pero sí que después empezamos a hablar y conozco mucha gente, digamos, de todos los pueblos. Tenés que recomendar, si alguien te pregunta, che, un pueblito para ir a visitar, para irme un fin de semana, unos días, ¿qué le podés recomendar? ¿Qué pueblito le dirías? Puedo elegir Verdier. Verdier queda en el partido de Salto, provincia de Buenos Aires. Es un pueblo de 200 habitantes y es uno de los pueblos más arbolados que visité. Que los pueblos ya de por sí tienen mucho espacio verde, mucha naturaleza, pero hago la diferenciación en Verdier porque realmente es increíble, es un paraíso color verde. Así, si incluso hago fotos con dron, imágenes aéreas, y no me pasó con ningún pueblo de ver tantos árboles en un mismo pueblo. ¿Ya tenés el próximo destino programado, Guido? Voy a arrancar este lunes, 24 de abril, arranco en dirección a Entre Ríos,
Y ahí todavía no tengo la ruta armada, pero sí voy a visitar un poco la provincia y diferentes pueblos y lugares de la provincia de Entre Ríos. Gente que te quiera seguir, que quiera ver dónde estás, en qué pueblo, en qué parte de la Argentina, dónde puede seguirte. Me pueden seguir en Instagram y Twitter, que es el mismo usuario, es Gui10Road, Gui de Guido, 10 en número, y Road, digamos como camino en inglés, ese es el usuario. Y también en YouTube, que el usuario es el mismo, en YouTube tarda un poco más por la edición del video, y lo que es Instagram y Twitter es más dinámico, y en YouTube subo más o menos cada una semana. En general los domingos a la noche, más o menos, subo un video de algunos de los lugares que voy recorriendo. Así que en YouTube está más lo que es un video barra documental de los pueblos, porque duran 15, 20 minutos. Y en Instagram, es el formato de Instagram, y Twitter lo mismo. También existe una revista digital, Guido, ¿no? Tengo una revista digital que hace foco en pequeños pueblos. Es una edición por mes donde, funciona con suscripciones y donde muestro 3 pueblos por edición. Y ahí muestro lo que son mapas y rutas, imágenes aéreas, un poco de información del pueblo, relatos de pobladores. Así que es una edición por mes, y ahora esta es la edición 11. En marzo se dio la edición 11, así que ahora seguramente vamos a seguir este año. Y también, Guido, para los que te quieran apoyar el proyecto, lo pueden hacer a través del sistema Cafecito, ¿no? No sé si le querés contar y explicar cómo funciona y cómo pueden hacer. Cafecito es una plataforma donde une creadores de contenido con seguidores. Entonces, simbólicamente no, uno aporta un cafecito, entre comillas, que está, no sé si 250 pesos, algo así. Y eso me permite poder seguir recorriendo Argentina y mostrando distintos pueblos. Entonces la plataforma se llama Cafecito, que de todas maneras también en mi página web aparece ahí esta opción, y es está bueno porque, a mí me ayuda. Tal vez uno que lo ve de afuera, un cafecito no es nada, y para mí es un montón porque te ayuda y colabora a poder seguir haciendo esto. ¿Y qué idea o planes o proyectos al corto y largo plazo tenés, Guido? Muy a futuro no puedo decir porque no lo sé. Voy cambiando demasiado año a año, digamos. Son pasos cortitos pero firmes, y no tengo, la verdad, una visión muy, muy a futuro. Sí que en los próximos meses voy a seguir como vengo hasta ahora, que es creando videos para YouTube, siguiendo con la revista digital y siguiendo viajando por distintos pueblos del país y lugares no tan turísticos en motorhome y con mis perros. O sea, esa dinámica sigue igual, pero no sé el año que viene qué pasará. Pero por ahora voy a seguir visitando lugares de Argentina, recorriendo distintas provincias, pueblos. Así que por ahora seguimos en esa. Y bueno, llevas 10 años más o menos, dijiste, viajando. ¿Te ves en algún momento dejándolo y volviendo a Buenos Aires y volver entre comillas, un trabajo normal? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo sentís? No me veo volviendo a trabajar en relación de dependencia, por lo menos, sino más bien en proyectos propios, como vengo haciendo hasta ahora, por suerte, de independizarme a nivel monetización y poder crecer en proyectos propios y poder, digamos, lo bueno que tiene cuando es algo propio, que vos trabajás todo el tiempo que quieras. Vos podés trabajar 16 horas, que si es algo para vos, vas a estar contento de hacerlo y vas a estar a gusto y feliz de hacerlo.
y muchas veces pasa que cuando uno trabaja para otro en algo que no le termina apasionando, pierde interés, el tiempo no se pasa más. Y bueno, así que no me veo volviendo tal vez a esa vida y me veo más por el lado de seguir creciendo individualmente y con proyectos propios. Y bueno, pero nunca se sabe. La verdad no lo sé. Bueno, Guido, te agradecemos por tu tiempo. Esperemos que ojalá que sigas disfrutando de tu viaje por Argentina y también sigas mostrando para los que te seguimos los lindos lugares que hay que no se conocen. Así que nada, muchísimas gracias, todo lo mejor para el futuro y bueno, buenos viajes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Chao. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Guido Rodríguez. En este momento, según nos cuenta, debe andar por Entre Ríos, que bueno, ya que vos también conociste, Chaquín. Y vos sabés que después de la entrevista, yo que lo seguimos ahí en las redes, y vi que posteó una foto de una puesta de sol. Y según Guido, que conoce muy bien la Argentina, dice que las mejores puestas de sol están en Entre Ríos, che. Así que tomá, Chaquín. Ahí está, anote la gente que está escuchando, ¿no? Cuidado con Entre Ríos, ¿no? Cuidado con Entre Ríos, está copando, ¿no? Pero qué bárbaro porque está, claro, obviamente siempre veo lo que sube, pero ahora que estaba en Entre Ríos, digo, a ver lugares. Y empezó a subir cosas, anduvo metido en aldeas alemanas, en Entre Ríos, que yo no la verdad, cerca ahí de donde yo vivo, de Nogoyá, no sé, a 80 kilómetros, pero que yo no tenía ni conocimiento, che, pero viste que a veces, qué bárbaro, qué bueno todo lo que hace porque te hace conocer lugares Exactamente. que uno no sabe ni que existían. Además de eso, le está aportando a la inteligencia artificial lo que muchos eruditos luego van a decir y van a descubrir a través de este muchacho, a través de este Nada, ser humano, a través de este ser humano, porque es lo que hace cargar a la nube y de la nube sale la inteligencia artificial, como lo hablábamos hace un momento atrás también. pobre Guido, dice, lo vi que posteaba que un medio bastante famoso en Argentina dice que le estaba sacando todos los textos, las fotos que él ponía y no lo citaba, ¿viste? Así Claro, que ¿te das cuenta? a la gente le decimos, Paquito, no le hace ¿Se dan falta cuenta? esto, che. Para que el día de mañana, si nos llegamos a ver los robots que van de inteligentes, ya saben quién hizo la inteligencia de esta gente, del artificial, ¿no? El humano. Así para que quede claro y constancia en este episodio de Palo Salva Aventureros, ¿eh? Así que bueno, la verdad que buenísimo, le decimos que si a alguien le interesa conocer pueblitos de Argentina, síganlo a Guido Rodríguez ahí en las redes porque la verdad que muestra lugares que son impresionantes y da más opciones cuando hay unos días libres, un fin de semana, ha estado por todas las provincias, así que pueden mirar y sacar ideas de dónde pueden pasar un tiempo ahí con la familia o amigos. La verdad que sí, interesante y diferente, desde el fútbol modesto. Un aventurero en Palo Salva. Así que nada, bueno, Joaquín, nos vemos prontito. Como siempre, le decimos a la gente que nos siga, que comparta, que le cuente a otra gente de nosotros, así entre todos vamos creciendo un poquito. Exactamente. Le damos gracias siempre a los que nos acompañan incondicionalmente, a los que obviamente les parece interesante el tiempo que compartimos con ustedes. Así que nada, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, Mariano. Así será. Hasta luego. Abrazo, hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.